Iwan está echada en el suelo hasta que llaman a su puerta, y al abrir mira sorprendida a Ramu, quien le pregunta si acaso se ha olvidado de él. Es un nuevo día en la secundaria y un salón está haciendo una travesura para su nueva profesora. Se están cambiando los nombres por el Día de los Inocentes, y a Iwan le toca cambiarse con Ramu. Ella es muy sociable y no duda en ayudar a las personas cuando lo necesitan, pero cuando hizo esto dejó caer el prendedor con el nombre de él. Así que más tarde estos chicos van a buscar a Ramu y ella dice que se hará responsable de sus actos, pero que necesita que la acompañen. Ramu y su amiga Taekyeon van con ella, y cuando van a pelear ellos dejan ver unos supuestos tatuajes que se acaban de hacer. Esto provoca la burla de los matoncitos que mencionan a los padres de ella como un insulto, pero Iwan responde que su mamá está en el cielo. Y Rawu agrega que su papá igual. Esto hace que los matoncitos se arrepientan de haber mencionado a sus padres y salen huyendo cuando una vecina les grita que son ellos los que siempre fuman afuera de su casa. Y así, Iwan soluciona el problema que provocó. Pero Iwan llevó la broma el Día de los Inocentes lejos. Y Rawu cayó redondito, ya que los plumones que usaron eran indelebles y por más que Rawu refregó, no salió y su amigo al día siguiente lo molesta por eso. Mientras que unas chicas se acercan a él a darle un manga biel, diciéndole que suponían que era un ratón de biblioteca, pero no que le gustaban ese tipo de libros. Y es que Iwan sacó esos libros de la biblioteca el día anterior usando el nombre de él. Así es Iwan. Han pasado 6 años y ella está en la universidad. Su personalidad es muy diferente ahora. Apenas llega a casa, solo se echa en el suelo. Pasaron unos días y Ramu se encuentra con Iwan para entregarle un artículo que su mamá vendió por internet. Resulta ser un brasier. Y Ramu le avergüenza demasiado haber entregado eso, y eso lo sabe ella, que al día siguiente aprovecha para provocarlo. Así que le pide que por favor no vaya a contarle a nadie que él le entregó ese brasier. Y ella responde que lo hará solo si él acepta que sigan intercambiando nombres. Que ese día que cambiaron sintió como que una energía diferente que hacía que todo le salga bien, y que debe ser porque el nombre de verdad influye en el destino, y es como que ahora comparten suerte. Él admite que desde que intercambiaron a le va mal, así que no acepta, pero igual le da igual y sigue usando el nombre de Ramu, y él como que va acostumbrándose. No lo disfruta, pero no le queda de otra. A tanto escala esto que el tutor llama a los padres para comentarles esto y que por ayudar a una ancianita a Namu le darán una beca y a ella un reconocimiento. Solo que por el cambio de nombres creyeron que iba a ser al revés. Al salir, la madre de él le dice que está feliz que la hayan llamado porque debido a que se mudaban seguido, él no hacía amigos y ahora resulta tener una buena amiga. Llegan a un restaurante que resulta ser del papá de Iwan y los invitan a pasar. Ahí Raúl agradece a Iwan por la beca y va a agregar algo más, pero se da media vuelta. Y más tarde cruzan miradas tímidamente. Ella comienza a darse cuenta que está comenzando a ver a Raúl de otra forma. La verdad es que ya se ha enamorado. Regresamos al día en que se volvieron a ver. Raúl comienza a abrir sus cortinas y ventanas y pregunta cómo ha estado y si no lo ha extrañado. Agrega que tienen mucho de qué hablar sobre un día como ese, el Día de los Inocentes, y ella mirándolo le dice que él murió hace 4 años. Él asiente y agrega que ha ido para decirle que morirá en una semana. Ella en tono burlón pregunta que cómo lo sabe, si acaso es la parca, y él responde que sí. Ella se acerca a tocarlo y cuando comprueba que puede sentirlo, sale asustada corriendo y le pide ayuda a un chico que acude a ayudarla, y al abrir la puerta dice que no ve nada. Y Ramu dice que no lo ve porque no morirá pronto. El chico se va ofendido creyendo que se estaban burlando de él. Iwan entra a llamar a su médico preguntando si algo de su medicación la podría estar afectando. Y luego se pone a meditar escuchando oraciones. Ya harta le dice que deje de llamarla a Namu, y es que él seguía con el juego de cambiarse de nombre. Revisa el anuario y ve que ella ha roto la hoja donde salía la foto de él. Volvemos al pasado. Cuando una chica le paga a Iwan para que arregle y le dé estilo a una carta de confesión que ha escrito para un chico que resulta ser Ramu. Pasan unos días e Iwan ha estado evitando a la chica porque no se atreve a hacer el trabajo de la carta, por lo que Taekyeon le dice que entonces mejor ella se confiese primero. Obviamente, Iwan no quiere aceptar esos sentimientos, y al ver a la chica que le pagó, comienza a huir y cuando se ve atrapada en el baño de hombres, prefiere saltar de una gran altura. No fue tan grave, pero en el colegio lo han tomado como un intento de desvivirse. Raúl lo toma como una de las cosas raras que hace, pero cuando su amigo le dice que es un insensible, lo hace reflexionar. Y en el salón le envía una nota ofreciendo su ayuda en caso necesite algo. Y ella lo mira y comienza a reírse. Ahora, Raúl no se separa de Iwan, y cuando ella pregunta por qué es él quien ha venido a avisarle que morirá,
Él le dice que es como ese salvavidas de llama a un amigo, a lo que ella responde que no lo necesita y que vuelva cuando le toque morir. Él, para demostrarle que lo que le dice va en serio, la lleva a un hospital y ahí ella se testiga de cómo Ramu le comunica su muerte a un hombre que acaba de fallecer. Iwan pregunta cómo es que morirá, a lo que él responde que no puede decirle y que qué quiere hacer en esa semana que le queda. Y ella responde que dormirá en casa. El sorprendido agrega que solo es una semana, si acaso no quiere ver a alguien que quiere, o comer algo, o ir a un lugar, y le muestra un cuaderno con una lista de cosas para hacer antes de morir. Era su lista, y le pide que lo acompañe. Es así que se van paseando juntos en una bicicleta doble, y luego a ver la vista nocturna de la ciudad. Ahí ella le da un vistazo a la lista, y le dice que borre las cosas sin sentido como darle dinero a los nietos o ir de mochilero a Sudamérica. Él le dice que solo harán 10 cosas, y ella acepta solo si después de eso él promete irse. Hacen más cosas de la lista adaptándolas a la realidad, como ver aves en el parque y no en un santuario, o comer ramen viendo un documental del Polo Norte y no en el Polo Norte, o ir a un concierto de música clásica en un auditorio y no al Centro de Artes de Seúl, o hacer parapente. Iwan lo mira mientras recuerda cuando, enyesada, salió corriendo para evitar que la chica se le declare entregándole la carta, pero terminó tirada en el suelo frente a ellos. Y cuando le preguntan por qué gritaba que no, ella intenta decir algo y la salva un pelotazo que le lanza. Ramu la cargó y la llevó a la enfermería. Más tarde, su amiga le cuenta que la chica terminó declarando su amor frente a todos. En la noche, Iwan salía al colegio desanimada hasta que Ramu se acercó a ella para preguntar si estaba bien y pedirle que le escriba una carta importante porque su letra es bonita. Ella ve las iniciales y le cobra el doble de lo normal y se va. En casa, comienza a llorar mientras escribe la carta. Al día siguiente se la entrega, la decoró muy bien, pero cuando él ve el nombre de la chica le dice que no es para esa persona y que no tiene novia, que la carta es para su mamá por su cumpleaños y va a pagarle, pero ella, aliviada, le responde que no es necesario y aprovecha en preguntarle por la chica. Y él le dice que se disculpó con ella porque la rechazó y que ahora solo está centrado en sus exámenes. Poco después, en una conversación de chicas en el salón, Iwan dice que si tuviera un novio, para la celebración de los 100 días, a ella le gustaría andar en bicicleta doble, beber cerveza viendo la ciudad de noche, hacer parapente e ir a un concierto de música clásica. Ramu estuvo muy atento a eso y ahora lo están haciendo. Hay un ramo de flores en el asiento de Ramu y una carroza fúnebre recorre el colegio con los estudiantes yendo detrás. Y comienzan a murmurar que Iwan fue la culpable de la muerte de Ramu porque se cambiaron de nombre. Iwan escuchaba esto desde un lado. Iwan ve a Ramu dejando unas pinturas en la basura. Él le cuenta que es de su mamá, pero que ella no pinta, y que no quiere tener eso en casa. Ella aprecia el arte y termina colocando la pintura en el restaurante. La mamá de Ramu hace el honor de presentar ahí su obra y también se queda admirada de los afiches que ha hecho Iwan, animándola a seguir haciéndolos, así la gente le diga que no tiene talento. Días después, Iwan le pide que le enseñe a pintar y así comienza a darle clases en su casa. Una noche, la señora los deja a solas y ambos comienzan a ponerse nerviosos, él como modelo y ella como pintora. Ambos se van al balcón para relajarse y ella se le escapa decir que le gustaría ver estrellas fugaces juntos. Al darse cuenta, intenta darle vuelta a lo que dijo y lo logra. Él agrega que le gustaría ver las estrellas fugaces solo los dos, solos. Y ahí sí se le hace más difícil arreglarlo, por lo que Iwan en la primera oportunidad se va de la casa y él no puede creer que haya dicho eso. Iwan llega a su casa a escribir una carta para él. Ramu la ha llevado a la universidad y le pregunta si acaso no tiene amigos o profesores de quienes se quiera despedir. Ha pasado 4 años ahí y es imposible que no tenga a nadie. Iwan responde que no y se está yendo, pero choca con una chica y esta parece reconocerla y le dice que llevaron una clase juntas. Iwan la ayuda a llevar las cosas y su compañera le dice que se llama Yeonhyun, porque se da cuenta que Iwan no la recuerda. Le pide que se quede un rato para que se despida del resto de clase. Iwan no quiere y se acerca a Ramu, que anda mirando los afiches del festival. Yeonhyun le explica las actividades que han programado y en eso todas las afiches se caen y las pinturas sobre ellas y termina manchando todo. Llega el resto de chicos y al ver de todo terminan limpiando desanimados. Ramu se siente mal porque él movió los afiches e Iwan decide volver a pintarlos pero a su estilo y de esa forma termina teniendo una conversación con sus compañeros que elogian su trabajo. De repente, las otras facultades comienzan a pedirle que le hagan sus afiches similares y ahí pasa el rato.
además de ponerse a jugar con Ramu y seguir conversando con sus compañeros. En la noche, Yeonhyun le pregunta por qué no asistió a los festivales anteriores. A1, mirando a Ramu, que anda de curioso, responde que le cuesta pasarla bien. Yeonhyun la mira y le dice que le avise si en algún momento necesita ayuda, con lo de la graduación y esas cosas, que pueden ayudarse mutuamente. En el pasado, Ramu y su amigo Hyunsuk, A1 con Taecyeon, comenzaron a frecuentarse en grupo, y es que Ramu pensaba que su amigo quería salir con Taecyeon, pero estaba equivocado. Era A1 quien le interesaba y le dolió cuando le pidió que lo ayude con ella. Una noche llega a casa y su mamá, un poco nerviosa, pregunta si ya comió, y él responde diciendo que ya no quiere mudarse porque le gusta la escuela ahí, aunque ya le falta poco para la graduación. Su mamá le dice que no lo harán mientras le muestra un abrigo que compró con el papá de Iwan, pero él está más concentrado en un papel roto en la mesa que dice renuncia de derechos. Al día siguiente, en el salón comienzan a molestarlos porque ambos llevan el mismo abrigo, y no es que estén usando ropa de pareja, pero comienzan a molestarlos más, pidiendo entre todos que comiencen a salir. Hyunsuk entra y escucha eso. Ramu, enojado, guarda el abrigo, diciendo que lo que piden nunca pasará, y se va. A la salida, Ramu encuentra el abrigo de Iwan en su silla y le dicen que se fue con Hyunsuk, y las chicas se acercan a él y le dicen que ellas apoyan la pareja que hace con Iwan y que no la pierda. Y él, al preguntar qué debe hacer para gustarle, ellos responden que le diga lo que siente, lo ejemplifican, y él sale corriendo a buscarla. La llama, pero ella está concentrada dibujando y Hyunsuk ayudándola. Conversan y luego comienzan a jugar lanzándose agua. De repente llega un guardia que le pregunta de qué colegio son y si es su novia. Él responde que no, pero que le gusta, e intenta tomar su mano, pero ella lo evita. Mientras que Ramu está esperándola en el paradero, ella toma el abrigo y le pregunta si solo estuvieron saliendo juntos por Hyunsuk. No espera respuesta y se va. Llega a su casa y bota la carta que escribió. Están conversando y un compañero le coloca una casaca encima a Iwan. Ella le agradece y Ramu se acerca a él sujetándolo y diciendo que le gusta para ella porque es muy amable, mientras que el chico anda sintiéndose extraño y termina yéndose. Otro chico le pregunta si tiene novio, si era el que venía antes todos los días a buscarla. Ella intenta evadir la pregunta, pero Ramu ya anda preguntándole quién era, y cuando mencionan que el chico tenía un tatuaje de una foca que ella le había diseñado, Ramu se da cuenta que hablan de Hyunsuk. Él sale disparado al ver que están repartiendo chispitas. Ella lo sigue y mira una foto que acaba de tomarle Yeonhyun, donde se suponía que también debía salir él, pero no está. Así que deja caer la foto y se da media vuelta y comienza a recordar cuando su amiga la defendió de que todos decían que Iwan era la culpable, pero ella entró y delante de todos dijo que sí, era su culpa. Ahora está al borde de un precipicio y Ramu la detiene preguntando por qué hace eso. Ella le dice que sí ha disfrutado estar en la universidad, que por su culpa él no pudo experimentarlo y que ha estado en ese estado los últimos 4 años porque se siente culpable por esa noche, y que esté ahora sonriendo frente a ella como si todavía estuviera vivo no la hace sentir bien, y le pide que la llame por su nombre y no Ramu como le ha venido diciendo desde que se apareció, que sabe que si dice su nombre morirá y que quiere que deje de torturarla. Él, con los ojos hechos agüita, dice su nombre, toma su mano y le dice que le gusta mucho y todavía le sigue gustando, y le pide perdón por no decírselo antes, que vino porque la extrañaba mucho. Iwan no deja de llorar. Iwan va a visitar a su padre y comienza a dejarle dibujados carteles para los siguientes meses, pero se va después de tener una discusión con su hermana respecto a un viaje que ella hará y que Iwan considera peligroso, pero su hermana le saca en cara si acaso quiere que quede encerrada, deprimida, justo como ella, pero ahí está Ramu para sacarle una sonrisa, diciéndole lo mismo que ella le dijo a él hace tiempo para animarlo. Van al colegio. En ese entonces, Iwan lo llevó a un cuarto que solo ella y su amiga conocen. Ramu le cuenta que estaba desanimado porque a su casa cada cierto tiempo llega una mujer, la esposa de su papá, a dejar dinero, que es como una paga para que no molestemos a su familia, y que siempre ha sentido curiosidad de por qué su papá nunca ha querido verlo, a lo que ella también le cuenta que su mamá murió cuando ella tenía 4 años, por lo que no tiene muchos recuerdos de ella, pero cuando veía a su papá llorar, ella lo acompañaba diciendo que también la extrañaba, pero en realidad no sabe si debería extrañarla. Comienzan a pintar y en un momento llegan a estar muy cerca mirándose. Pero entra Taecyeon sorprendida de verlo y dice que ese es un lugar secreto para ellas y que por qué no le preguntó antes de llevarlo. Se enoja y pregunta por qué no respondió su mensaje y que mejor se quede con su nuevo molesto mejor amigo. Tira una foto de ella y se va.
En el presente, Iwan encuentra la foto y él le pregunta qué ha sido de Taecyeon, a lo que ella responde que no sabe y que tampoco mantiene contacto con Hansuk. Ella se esconde al escuchar a alguien entrar, pero Raúl habla solo diciendo que debe comunicarse con Hansuk, le quita el celular a ella y le marca. Él responde, pero ella no, y Hansuk agrega que está trabajando y cuelga. Hansuk y Ramu, al ver a las amigas peleadas, decidieron hacer un viaje y convencerlas para ir los 4 juntos. Ellas van, pero cada una está por su lado y no se hablan, y Hansuk ve como su amigo es muy cercano a Iwan. Ahí, Ramu ve un afiche de un festival de lluvia de meteoritos y llama a su mamá para avisarle que no podrá ir a su reunión. Y el papá de Iwan escucha y le dice que se quede con su hija, que no hay problema. Las amigas se amistan prometiéndose seguir juntas siempre. Mientras que Nabu le confiesa a su amigo que sí, que le gusta a Iwan, y Hansuk responde que ya se había dado cuenta y que igual ya lo rechazó, pero que no espere que lo aliente. Después de la llamada, Nabu ha llevado a Iwan al trabajo de Hansuk para que hablen, pero el ambiente es muy incómodo. Ella decide preguntarle cómo ha estado y qué está estudiando. Hansuk esconde los libros y le dice que es incómodo tenerla ahí y que no entiende por qué ha ido a buscarlo y le pide que se vaya. Ella lo hace y Rangwoo le dice que intente hablar con él, que es su último momento con él. En eso, Hansuk sale corriendo para preguntarle si tocó el juego de mesa que estaba dentro. Ella no entiende. En realidad fue Rangwoo quien lo agarró. Pasa una ambulancia con un carro de bomberos y las sirenas hacen que Iwan le dé un ataque de pánico. Hansuk la ayuda mientras que Rangwoo se hace a un lado preocupado porque no sabía que ella podía tener esos ataques. Iwan se tranquiliza y ambos van a caminar. Ella se sincera y le cuenta que no puede asimilar que todos hayan recuperado tan rápido de lo que pasó, y que sentía celos de ellos. Hansuk le pregunta por qué cree que solo ella sufre, que cuando llamó no quería que vaya porque temía que algo pasara, que no fue fácil para él y que él también estuvo ahí. En ese entonces, los chicos se quedaron en el Festival de Meteoritos. En eso llaman a Iwan para decirle que ganó un pase al observatorio y se lleva a Aramu. Pero antes de entrar le dice que en ese momento es muy feliz porque ha ingresado a la universidad que quería, que está con sus amigos de viaje y que se ha amistado con su amiga. Así que ahora quiere que él sea feliz, ya que son sus últimos momentos usando el nombre de Iwan. Él le pide que vaya con él porque quiere decirle algo, pero ella le dice que vaya solo. Le entrega una carta y le pide que la lea a solas y se va. Pero antes, él le dice que fue divertido intercambiar nombres y que espera que de regreso a casa se sienten juntos. Ella le dice que sí, y Rangwoo entra al observatorio. Rangwoo lee la carta con una sonrisa y por primera vez logra ver estrellas fugaces. En la carta, ella le decía que le gustaba mucho. De repente, comienzan a llegar ambulancias y bomberos, y en las noticias informan que ha habido 2 explosiones en el observatorio y que el edificio se derrumbó. Los bomberos están rescatando a las personas, mientras que los chicos llegan al lugar, pero la policía les impide el pase. Ahora, Hansuk le dice que sabía que pasaba el rato con él porque extrañaba a Namu y él lo aceptaba porque quería que se sintieran mejor juntos, que él todavía no se acostumbra al sonido de las sirenas y que se está preparando para ser bombero, y que se da cuenta que ha querido ocultar su dolor todo ese tiempo, que esperaba que ella en algún momento le preguntara si estaba bien, y ella responde que pensó que quería olvidarlo, y él llorando responde que no podría olvidar a su buen amigo. Se despiden, pero antes ella le dice que quiere que sea feliz y que no se preocupe si no sabe nada de ella, y que se disculpa por haber sido egoísta. Hansuk entra y encuentra en su escritorio el juego de mesa que Namu le enseñó y la postal que su amigo le escribió en el festival. Esa noche, mientras esperaban en emergencias, ella pensaba si desde un inicio nunca hubiera cambiado de nombre con Namu y lo hubiera ignorado desde el inicio. El papá llegó llorando llamando a Iwan mientras que la señora se quebró al leer el nombre de su hijo. Es que cuando los avisaron les dieron los nombres intercambiados. Raúl vuelve a aparecer frente a Iwan y ella le dice que necesitan ir a ver a su maestra, a su mamá. Esa noche del derrumbe, la parca llegó por Raúl. Él aceptó irse con ella. Iba escuchando cómo le decía que él aceptó su muerte y no como otros que le rogaban quedarse. Entonces, Raúl se da cuenta que no tiene la carta que le dio Iwan y la parca le cuenta que seguro recordó algo. Ella le cuenta que va y viene del inframundo al mundo de los vivos. Y Raúl, muy curioso, pregunta cómo es que se puede uno convertir en parca. Iwan le dice que no saben nada de su mamá en la inmobiliaria y que él como parca debería saber cómo ubicarla. Él responde que no es Dios y que simplemente estás muerto y vas y vienes. Es un trabajo. Y ella le pregunta qué debe hacer para convertirse también en parca. Así podrán ir y venir juntos. Él, muy serio, responde que no puede y cambia de tema de nuevo a su madre.
En el pasado, Ramu, mientras sacaba la basura, encontró el papel que su madre rompió. Era sobre que renunciaba a sus derechos sobre él, un hijo extramatrimonial, pero no estaba firmado. Ahora ambos van a una galería de arte porque Ramu cree que podría encontrar información de su madre con una señora que él conoció antes. Esa señora es la esposa del padre de Ramu, o era, porque ya está divorciada. Su mamá fue su amante, aunque a ella la engañaron porque el tipo le dijo que estaba soltero. Llega la señora y se van a conversar. Esta le pregunta a Iwan si cree que la mamá de Ramu se sentiría feliz de verla, que lamenta no poder reunirlas, pero si perdieron contacto debe ser por algo, y se va. Pero Iwan le dice que ella sintió vergüenza de ver a la señora después de lo que pasó con Ramu, que no debió ser una cobarde y debería haberle dicho que ella tenía la culpa de la muerte de Ramu, y que no debió huir y esconderse. La señora le da la información, pero ahora Ramu no quiere que la busque porque no sabía que se habían alejado de esa manera. Iwan le cuenta que antes de irse, su mamá fue al restaurante y le dijo a su papá que sentía que todo había sido su culpa por haber dejado que Ramu vaya al observatorio solo porque quería un tiempo para ella misma y que tuvo la intención de despedirse de Iwan, pero Iwan escuchó esto y se fue. Ramu está molestándose porque le parece egoísta lo que quiere hacer al asumir la culpa. Ninguna de las dos tuvo la culpa, que seguro su mamá ya rehizo su vida, ha seguido adelante y ella debería hacer lo mismo. Pero ella le dice que va a morir en 2 días y que necesita hacerlo porque su mamá también es importante para ella. Y él, ya perdiendo la paciencia, le pregunta por qué desde que apareció hizo las cosas de la lista sin poner peros, como si hubiera esperado a que viniera por ella. Ella no responde y él se va suponiendo la respuesta. Ramu estaba como siempre, haciendo su trabajo de llevarse a las almas y ve a Iwan pasar y se dice sorprendido que debe vivir por la zona. Le ve una segunda vez, esta vez saliendo de la universidad, y otra vez cuando estaba llorando mojándose en la lluvia. Por otro lado, Jaehyun está preocupada por ella. Ramu e Iwan llegan tomados de la mano al lugar donde está la mamá de él, pero la deja en la entrada diciendo que no puede acompañarla y que puede visitar a su mamá en cualquier otro momento. Ambos cruzan miradas y se dan una sonrisa como saludo. Más tarde, van conversando mientras caminan e Iwan le menciona que se ve feliz y la señora se disculpa por no haberse despedido en ese entonces. E Iwan se detiene y le dice que fue su culpa. Que ese día se suponía que ella iría al observatorio, pero le dio su premio a él. La señora se acerca a abrazarla y le agradece por decirle lo que pasó, que ella lo suponía y que debió ser una gran carga para ella pensar que fue su culpa y que deje de pensar así. Ambas lloran mientras se abrazan. Se sientan a seguir conversando y más tranquila, la señora le cuenta que él lo extraña, pero que se ha hecho más fuerte y que le gustaría que Ramu supiera eso. Iwan se disculpa y sale corriendo para buscarlo. Ella lo lleva hasta el cuarto donde está su mamá y los deja solos. Él se acerca despacio observándola a ella y todo en ese cuarto. Él la abraza por la espalda y su madre comenta que se siente tan cálido. Se saca el abrigo que alguna vez fue de Ramu mientras él le dice adiós. Y su mamá le responde igual. La señora sale y Ramu se queda llorando. Días antes, los otros parcas estaban reunidos y comentan que cuando un parca desobedece y deja su labor de lado, desaparece por completo. No puede ver ni ser visto, simplemente ya no está. La señora le entrega el abrigo a Iwan diciendo que era el favorito de su hijo, mientras que Iwan se despide diciendo que quizás ya no pueda volver. La señora se ríe diciéndole que cómo va a decir eso. De repente, Iwan recuerda que la última cosa por hacer en la lista era ver a su mamá, y que le dijo que después de eso desaparecería. Se despide de la señora y sale corriendo a buscarlo. Va gritando su nombre mientras le pide que se quede un poco más con ella. Logra encontrarlo, y corre a abrazarlo. Se miran y comienzan a besarse. Se separan y ella le cuenta que todo fue un caos tras su partida, que veía cómo todos avanzaban pero que ella se sentía atrapada y que quería morir, tranquila y en silencio. Pero que ahora que ha vuelto, en esa semana ha sentido que el tiempo avanzaba de nuevo y que no quiere que termine. Y que ahora solo le queda un día. ¿O acaso no es así? Él la abraza. Antes de aparecer frente a Iwan, Ramu iba revisando su registro. Vio la ficha de Iwan y la razón de su muerte era que se iba a desvivir. Esa noche, Jaehyun tiene una visión sobre la muerte de Iwan. Ven juntos el amanecer e Iwan le da una lista que hizo para hacer en el día que le queda y que lo aprovechará al máximo para despedirse. Van de compras, escogió un traje para su papá, unas aletas de bucear para su hermana y antes de entrar a ver a su papá se dice que no debe llorar.
Entra y su papá y hermana la reciben con una tablet para dibujar, que lo tome como un regalo por su graduación, y que ambos aportaron para comprarla. Ella entrega los regalos que les compró y su papá comienza a tocar el saxo, el que estuvo practicando para tocar en las bodas de sus hijas. Más tarde, están esperando en el paradero y ven a una chica que se va a ir de viaje, pero dejó caer su pasaporte. Así que van a buscarla al aeropuerto y así cumplir algo más de la lista, hacer algo lindo. Conversan sobre cómo hubiera sido si es que él no hubiera muerto, y ella agrega a su lista tener una cita con Ramu. Van a leer mangas, van a un parque de diversiones, hasta que Iwan responde una de las tantas llamadas que le estaba haciendo Jonghyun. Ella, muy insistente, le pregunta por dónde está o con quién, y que debería ir a ver los fuegos artificiales del festival. Iwan le dice varias veces que está ocupada y que debe colgar. Cuando lo hace, Jonghyun reniega del parque, y es que ella lo vio ese día. Ramu dudaba si es que se habían cruzado miradas, pero cuando la vio colocando sal alrededor de Iwan, estuvo seguro, así que se acercó a hablarle. Jonghyun al inicio lo ignoraba, pero luego le preguntó por qué estaba pegado a Iwan, y él le respondió que solo hay un motivo. Ahí vio un afiche de fuegos artificiales y le dijo que sería bonito verlos con alguien, quizás con Iwan. Ahora, Jonghyun ha ido a pedir la dirección de Iwan, pero no se los quieren dar por ser privados, y pide que al menos no pongan los fuegos artificiales, pero le dicen que ya los están colocando. Por otro lado, Iwan le pregunta a Ramu cómo desaparecerá esta vez y si podrán volver a encontrarse. En eso, él nota que se están robando el bolso de Iwan y juntos corren para perseguir a los ladrones, pero él le grita que ¿por qué corren si ya no va a necesitar eso? Los ladrones tiran todo al ver que están por atraparlos y ella, aliviada, reúne todo diciendo que ahora se siente mejor. Están mirando el atardecer y ella le pregunta cómo muere, pero al no obtener respuesta dice que supone que elegirá morir y se pregunta por qué justo ahora. Y él le dice que si quiere vivir que lo haga, y ella pregunta si el que apareciera solo fue una excusa para animarla a seguir viviendo, a salvarla de morir, y llorando le pregunta si acaso no se volverán a ver, incluso si muere. Y él responde que él está muerto y ella viva, que debe seguir viva y le pide que le prometa que vivirá bien. Ella le dice que no, que solo quiere eso porque él está ahí, pero él le pide que lo deje ir, que estará con ella y que también la escuchará, que el tiempo que pasaron juntos no desaparecerá, se quedará en ella. Iwan le ruega que se quede. Ella voltea a ver que el sol se oculta, pero al voltear de nuevo ya no ve a Ramu y le grita llorando que vivirá bien, pero luego se disculpa porque no puede vivir sin él. Llega a su casa y comienza a llorar. Tiene un sueño donde lo sigue llamando por su nombre y cuando va a voltear a verla, despierta. Jonghyun sigue preocupada y sus amigos le mencionan un bar, y ella relaciona las imágenes de su sueño con el lugar de ese bar y sale corriendo hacia allá, mientras que Iwan está guardando todo y sube a la azotea de su edificio. Todo tal cual el sueño de Jonghyun. Iwan sube al borde y ya ha dejado una carta donde explica que el motivo sería que una vez dejó de vivir porque lo perdió, y ahora que lo ha vuelto a dejar ir, ya no es capaz de seguir. Jonghyun llega y al verla le dice que no lo haga, que es peligroso arriba y que baje un momento para hablar, y que puede hacerla cambiar de opinión, que para morir uno debe de sentir un dolor insoportable y que seguro el parca también estaba sintiéndolo. Iwan le pregunta cómo lo conoció, y Jonghyun continúa diciendo que quiere ver los fuegos artificiales con ella, que si su vida termina también lo hará el dolor, pero que debe recordar que las cosas que ha vivido, las personas con las que ha compartido, también desaparecerán. Iwan vuelve a voltear. Ramu aparece sosteniendo su mano y le dice que le quedan 30 segundos, que deberían ver los fuegos artificiales juntos y hace que ella baje. Y le dice que salvarse a sí misma es también salvarlo a él y que volverán a verse. Él dice 3 veces su nombre, Kim Ro-woo, y desaparece. Iwan abre los ojos y ya no lo ve. Llorando le dice adiós. Llega la primavera e Iwan y Jonghyun se han hecho amigas. La última recuerda que Ramu le dijo que sabe lo que es sentirse abandonada y que sabe que se llevaría bien con Iwan y le pidió que la cuidara mucho. Iwan sigue viviendo. Algunos días sueña con Ramu y a veces se pregunta si lo que vivió no fue un sueño, pero cuando lo hace le parecen señales de su presencia, como la arena en sus zapatillas, la foto que les tomaron, una nota que dejó en el anuario y las personas con las que hizo que se volviera a acercar. Ahora va a aprender a bucear para irse de vacaciones con Taecyeon, y Hong-suk aprobó su examen de bombero y para su exposición de graduación ha creado una tipografía con la letra de Ramu. Iwan ya no piensa en qué hubiera pasado si no se hubieran relacionado, porque sabe que todo lo que vivieron ahora vive dentro de ella, que lo recordará.
y seguirá viviendo porque para ellos amarse a sí misma significa amarlo a él.